Bienvenidas a todas y todos a una nueva sección de entrevistas con nuestros expertos Junji. No sé si lo recordarán, pero hace algunas semanas estuvimos hablando sobre la importancia del Huitripantu, del Año Nuevo, de los pueblos originarios, y el día de hoy queremos seguir en esa línea porque es un tema importantísimo, hablar sobre la importancia de transmitir la cultura de nuestros pueblos originarios, sobre todo desde la primera infancia. Y para conversar sobre este tema, tengo conmigo a Danitza Jaramillo. Ella es profesional de la sección de asesoría técnica del Departamento de Calidad Educativa. Danitza, ¿cómo estás? Hola Bea, gracias por la invitación, estoy súper bien, contenta, con harta energía. Me interesó mucho cuando ustedes me invitaron porque, claro, vi la entrevista de Fernando hace unos días y fue realmente espectacular, me encantó. Así que si podemos hablar más, yo feliz. Y bueno, y aprovechamos también la instancia para saludar a quienes nos están viendo, a nuestras educadoras, nuestras técnicas a lo largo de todo el país y por supuesto también a nuestras familias de la comunidad Junji. Danitza, para partir, cuando hablamos de pueblos originarios, ¿a qué nos referimos y sobre todo por qué es tan importante abordarlo desde los primeros años de vida? Bueno, desde la definición de pueblo originario, los pueblos originarios se refieren a aquellas agrupaciones humanas que han habitado ancestralmente en nuestro país, los distintos espacios de nuestro país. Y según la ley indígena se definen 9 pueblos originarios en Chile, de norte a sur, los aymaras, los quechuas, licanantay o atacameños, los collas, diaguitas, mapuches, cahuéscar, yaganes y los rapanui en la isla de Pascua. Así que esos son como los 9 pueblos originarios a los que nosotros nos referimos formalmente. Y básicamente la importancia de conocer más sobre ellos radica en que, por un lado, los niños y las niñas que pertenecen a pueblos originarios construyen su identidad, su autoidentificación positiva en este periodo y aprenden desde lo que les es conocido, es decir, quién soy yo, cuál es mi cultura, cuál es mi grupo de pertenencia, y los espacios que conocen, si son más pertinentes, mayores los aprendizajes. Y por otro lado, para aquellos niños que no pertenecen a pueblos originarios, es necesario conocer para valorar. Entonces, si ellos conocen, van a poder valorar quiénes son los otros, cuáles son sus culturas, qué lenguas hablan, en qué lugares habitan, y desde el conocimiento establecer una vinculación con los otros. Y yo quiero hacer hincapié, quiero hacer hincapié en eso, porque la verdad los niños y las niñas no tienen conflictos interculturales, por decirlo de alguna manera. Los niños y las niñas no le preguntan al amigo antes de jugar en el patio o reunirse en el pasaje, donde sea, oye, ¿tú a qué cultura perteneces? No. Los niños son lo más sabio y lo más natural que puede haber. Sí, está libre de prejuicio, de todo. Absolutamente. Y eso es fundamental también, por eso también es tan importante que conozcan. Porque cuando nosotros no conocemos desde el desconocimiento, generalmente creamos estereotipos respecto de lo que creemos respecto del otro. Muchas veces los niños nos terminan educando, como aterrizando un poco, y eso no es así. Yo en el jardín me contaron esta otra cosa. Entonces, muy interesante esa diferencia que nosotros estamos teniendo. Yo creo que también para nosotras es un aprendizaje para todas las familias que están en la casa, para todos los adultos, que nosotros nos criaron con una educación muy monocultural. No conocíamos tanto cómo era la diversidad cultural, básicamente. O sea, yo no estudié hace tantos años en el colegio y muy poco conocí sobre los pueblos originarios. Creo que fue un conocimiento de adulto, y que nosotros nos estemos haciendo estas preguntas significa que los niños, que hoy son niños, van a ser unos adultos mucho más abiertos a la diversidad. Y eso es una conversación muy enriquecedora porque, como dices tú, y yo también me sumo a eso, a mí en el colegio, claro, te enseñan cuáles son los pueblos originarios, pero te lo enseñan de una forma como muy, este es el nombre donde vivían y sería. Pero lo que yo he aprendido, Junji, y eso yo lo agradezco mucho, es que el impacto cultural que los pueblos originarios tienen en nuestra sociedad y en nuestra cultura, y yo creo que muchas veces la gente no lo tiene claro o no está tan consciente de aquello. Entonces, por eso es muy interesante, sobre todo, partir esto desde los primeros años de vida. Exacto. Y también nosotros hacernos preguntas como adultos, porque siempre estamos siendo observados por los niños. O sea, de hecho, preguntarnos respecto de nuestra cultura nacional
y cómo se establecen quizás algunas palabras que son de uso habitual que pertenecen a pueblo originario. Nosotros no sabemos. Claro, pichintún, guagua, cahuín, tata, todos usamos esas palabras en algún minuto y pertenecen a la lengua del pueblo originario. O pautas de crianza que de repente tenemos, que quizás nuestros abuelos nos transmitieron. Yo me acuerdo, y siempre en toda mi familia así, cuando comienza el proceso de dentición en los niños, empiezan a aparecer los primeros dientes, mi abuelita siempre les pasaba un trozo de cochayuyo. Y esa es una práctica cultural que yo aprendí a través de muchos conocidos mapuches que me decían, eso es mapuche, o sea, cochayuyo para los dientes es mapuche. Y así muchísimos otros conocimientos sobre hierbas medicinales, sobre plantas, sobre clima, lo que decía el Fernando. ¿Te acuerdas que la cultura mapuche anticipó de que este iba a ser un año muy, muy difícil por el florecimiento de la quila? O sea, esos fenómenos que son a través de la observación, nosotros aprendemos muchísimo de eso. Entonces, yo creo que ahí está una tarea para nosotros como adultos, de recoger esos aprendizajes. Esos son aportes de sabiduría que hacen los pueblos originarios finalmente. Porque, por ejemplo, incluso hasta en la cocina, yo también me acuerdo de mi abuelita que de repente elementos para cocinar, platos de la cocina chilena, todos provienen de pueblos originarios. O sea, sí, hay un aporte de sabiduría y de conocimiento inmenso. De hecho, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar de norte a sur, todo lo que hacemos con las masas, las sopaipillas, que en el norte se preparan con harina y además le ponen quinoa, y son más grandes las sopaipillas en el norte o en el sur, los milcaos también, el pan amasado, el uso del charquicán, sí, que tienen. Bueno, esa es una oportunidad también para que nosotros conversemos de dónde vienen los productos que utilizamos, conversar con la familia. Quizás es una instancia en la que yo he visto muchas actividades que han subido desde los jardines infantiles, trabajos con la familia en donde están cocinando, y aprovechar ese espacio de la cocina, claro, o sea, todos reunidos en un espacio haciendo cosas y haciéndonos preguntas respecto de dónde viene esto, de dónde venía mi abuela, o sea, preguntas que de repente nos sirven como para ir estableciendo quiénes somos como familia o qué recuerdos tenemos de nuestros orígenes. Tal cual. Maritza, Fernando me comentaba algo y también te lo quiero preguntar a ti y te lo quiero conectar después con la pregunta que te voy a hacer. Él me decía que está muy contento porque siente que en los últimos años ha existido una mayor valoración sobre el impacto, sobre el aporte de los pueblos originarios. ¿Tú sientes lo mismo? Que en los últimos años ha existido una valoración mucho mejor y mucho más positiva sobre este tema, y te lo conecto con la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Cómo Junji aborda esta temática en los jardines infantiles? Porque claro, uno dice, ya, como uno grande sí, pero los chiquititos, ¿cómo lo hacen para aprender? Mira, sin duda yo comparto con Fernando esta apreciación. Yo creo que todo viene de la difusión del conocimiento. Hemos tenido también cambios desde lo macro, desde lo legal, que se han establecido leyes que, claro, que han ido difundiendo la cultura de los pueblos originarios. Hay muchas iniciativas que están en este minuto y que nosotros no nos damos cuenta, pero están todas bombardeándonos de alguna manera con información y nos hacen ser más abiertos a conocer respecto de la cultura. Y en relación a tu segunda pregunta, ¿cómo lo está trabajando Junji? La verdad es que nosotros institucionalmente tenemos una historia bien larga con los pueblos originarios, que parte en el año 90 con los primeros jardines de atención en comunidad indígena, que se establecen en ciertos sectores, en comunidades, y se busca articular las pautas de crianza que tenía la misma comunidad dentro del jardín infantil. Claro, porque antes no existían jardines infantiles, entonces el proceso de crianza era la familia y la comunidad. Y se establece esta figura de jardín infantil y se busca como no romper esta articulación. Y para ello se contratan personas que son de la misma comunidad como encargadas del jardín infantil, y también se forman personas, si es que no existen técnicos u educadoras, se forma una persona de la comunidad para que tome este rol de ser la guía de esa unidad educativa. Y después, conforme avanza el tiempo, porque los pueblos originarios no solo están en esos sectores apartados, sino que están aquí, son nuestros vecinos. También se crean jardines infantiles que asumen como un sello respecto al pueblo originario a partir de la expresa solicitud de organizaciones indígenas. Y eso se ve reflejado en el PI, se ve reflejado en las prácticas pedagógicas, es lo que nosotros vemos también
en algunas actividades que están subiendo a YouTube ahora muchos jardines infantiles y muchas familias. Y también ingresa una figura que son los ELSI, los educadores de lengua y cultura indígena. Son muy importantes. Claro, vienen a entregar muchísima más pertinencia y muchísimo más conocimiento a las prácticas pedagógicas de los jardines infantiles. Y es lo que yo te decía, hay que conocer para valorar. Entonces nosotros estamos empeñados en que la difusión sea en primera persona, es decir, que los ELSI no sea una difusión secundaria, sino que ellos, los protagonistas, los que contienen el conocimiento, estén en los jardines infantiles junto a los niños realizando actividades desde que los niños los primeros años puedan estar conociendo sobre la cultura de los pueblos originarios. Desde Salacuna ya tienen actividades que lo llevan a sensibilizarse y eso, claro, es un aporte para el conocimiento y la valoración de los pueblos originarios. Oye, y el aporte de la comunidad educativa y de las familias también durante la semana del Huetripantu, por ejemplo, cuando se celebró el Día Nacional de los Pueblos Originarios, fue pero maravilloso. O sea, nos llegó una cantidad de fotos, videos, registros de distintas regiones, que fue maravilloso y fue muy bonito también comprender el compromiso que tienen las familias y, no sé, fue bien bonito, a mí me gustó harto. Bueno, tú lo viste también a través de nuestras redes sociales. Cuando ustedes en las redes sociales, entonces siempre estoy viendo los videos que suben y me encanta cómo las familias se han entusiasmado con este desafío. La verdad es que han sido muy comprometidas porque yo creo que algo fundamental también que ha pasado en el último tiempo, que se valora la educación en los primeros años de vida. Y eso hace de que las familias sean conscientes de que hay un proceso educativo en lo que están desarrollando los niños en los jardines infantiles y se mantiene en las casas. Con los recursos que uno tenga, trata de sacarlos adelante. Entonces ahí, por eso, un aplauso para las familias en sus casas por tremendo trabajo que están sacando adelante. Así es. Oye, querida Danitza, y para terminar, recomendaciones para hacer en nuestro hogar. Nosotros siempre reiteramos, estamos en una situación tan distinta, los niños y las niñas están en sus casas, las actividades, por supuesto, en los jardines infantiles están suspendidas a raíz de la pandemia. Entonces, si nos pudieras entregar alguna idea para entretener a los niños y las niñas, pero más que entretener, para educar, porque a través del juego se educa, que es lo que siempre nosotros decimos en Junji. Sí, yo ahí quisiera rescatar un conocimiento propio de los pueblos originarios que tiene que ver con que nosotros le llamamos sustentabilidad, pero que para ellos es parte de la lógica con la que se explica en el mundo, que tiene que ver con que nosotros somos parte de la naturaleza, no somos dueños de la tierra, nosotros somos parte de. Y por lo mismo ahí hay una línea que tiene que ver con que todo es recíproco. Si la tierra nos da los alimentos que estamos comiendo, nosotros le tenemos que agradecer a la tierra y cuidarla, por eso los niños son los primeros. Claro, y enganchan muchísimo con el reciclaje, con el cuidar el planeta, cuidar el agua y siempre actividades que nosotros podamos hacer que releven esto, para los niños van a ser súper bien recibidas. Yo, como soy fan de las redes sociales, he visto muchas actividades que han mandado las familias que hemos estado compartiendo en donde hacen cultivo y yo también me entusiasmé e hice el mío. Claro, aquí no sé si se ve, pero es un Tetra Pak de una salsa de tomate que le hice. A ver, más arriba. Claro. Ahí bacán. Y aquí tengo perejil. Lo planté el 4 de julio y rescaté esto que se iba a ir a la basura. Claro. Y claro, y sembré y también tomate cherry. En otro tarro de salsa de tomate le hice hoyito y tengo sembrado tomate cherry y esto entretiene muchísimo a los niños y también nosotros estamos aportando al reciclaje y no necesitamos tantos elementos, una ventana para los que no tenemos patio, o sea, estos tarritos ya son un espacio para poder cultivar. De pronto el pimentón que tenemos en la casa que estamos cocinando, separar las semillas, secarlas y hacer cultivos que después los niños van a ver cómo creció la planta y además hay muchísimos aprendizajes que se pueden sacar de eso, no solo el reciclaje, crecimiento de la planta, un montón de cosas. En junji.gov.cl tenemos todas estas actividades, también a través de la aplicación, la app Mi Jardín Junji. Bueno, en redes sociales también compartimos varias ideas, precisamente porque hay ideas hasta de compostaje, niñas y niños haciendo compostaje. Exacto, yo por eso les digo que son los primeros ecologistas y eso está muy en sintonía con lo que los pueblos originarios nos han enseñado.
Nosotros tenemos que, esta pandemia es una señal de la naturaleza para nosotros, nos tiene que llevar a reflexionar. Y también como adultos pensemos que los niños nos están mirando, entonces tenemos que claro, dar el ejemplo y tenemos también que cambiar quizás nuestras prácticas. Un pequeño paso es empezar a reciclar o reutilizar todo, que la cultura no es una cultura del desecho, es una cultura de la reutilización. Así que con eso ya estamos sintonizando con los niños, imagínate, si la abuelita tiene conocimiento de hierbas medicinales, podemos rescatar eso, tener nuestras hierbas, conocer de qué se trata, conversar respecto de dónde vienen los alimentos que vamos a comer, o sea, hay un montón de aprendizajes que están en sintonía. Los abuelos y las abuelas son una fuente de sabiduría y de aprendizaje, pero inagotable. Querida Danitza, te agradezco que hayas estado con nosotros, como dices tú, a valorar y a estar muy, muy orgullosos de nuestros pueblos originarios, de todo lo que nos han otorgado y lo que nos han entregado a través de los siglos, y los aportes que incluso en el presente seguimos teniendo de ellas y de ellos. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias por haber estado con nosotras y por supuesto también agradecer a nuestras educadoras, a nuestras técnicas, a nuestra familia, a todos quienes estuvieron mirando durante este ratito la entrevista y por supuesto no solamente saludarlas, sino que también agradecer el trabajo que están haciendo durante este tiempo de pandemia, que sabemos que es mucho más difícil porque hay que conectarse a distancia con las familias, hay doble trabajo, así que un abrazo, agradecimiento y agradecimiento también a ti, Danitza, por esta entretenida conversación, te pasaste. Ya, muchas gracias, saludos. Sí, saludos a todos, nos vemos.